Hola y bienvenidos a Flashback. This is Bella. Hoy hablaré de Poor Things, Pobres Criaturas, la última película de Yorgos Lanthimos, interpretada por Emma Stone, Willem Dafoe y Mark Ruffalo. A modo de sinopsis, la película cuenta la increíble historia sobre la fantástica evolución de Bella Baxter, una joven devuelta a la vida por el brillante y poco ortodoxo científico el Dr. Godwin Baxter, el personaje interpretado por Willem Dafoe, y que curiosamente, y de alguna manera también cómica o graciosa, se llama Godwin, y muchas veces se refieren a él pues como Dios, justamente como este creador, y él mismo también se percibe como una persona pues capaz de crear vida, y en este caso pues devuelve a la vida a Bella Baxter, a quien encuentra en el río después de que ella intentase suicidarse, y mientras llevaba también a un niño dentro, con lo cual un poco la solución o lo que se inventa este doctor excéntrico, a modo también ahí de Doctor Frankenstein, es sacar al bebé que está todavía en el vientre de Emma Stone, de Bella Baxter, quitarle el cerebro y ponérselo a la mujer, a la Victoria, que se llama verdaderamente el personaje de Bella Baxter, y así pues la devuelve a la vida. Entonces es una mujer madura con el cerebro de un niño. Esto hace pues que haya un contraste ahí y una cuestión ahí bastante curiosa y bastante cómica, que es lo que le da también el tono de comedia negra a esta película. Esta película es una adaptación de la novela de Alasdair Gray, Poor Things. Es la novela pues homónima y sobre la cual Yorgos Lanthimos tenía idea o tenía como una intención de adaptarla desde 2009, pero no había encontrado pues la producción, no había encontrado como el momento, no había encontrado también como la confianza para hacer un proyecto de esta magnitud, con lo cual pues se tardó entre el momento en que decidió, y también tuvo una pequeña reunión con el escritor antes de que muriera. Decidió adaptar esta obra, pero tardó 14 años en llevarla a cabo. La novela y la película también, por consecuencia o en consecuencia, es una representación también como del viaje del héroe, en este caso el viaje de la heroína, que es Bella Baxter, pero también justamente con una referencia bastante clara sobre el mito de Frankenstein, o la novela de Frankenstein, escrita por Mary Shelley. Otras de las referencias también esenciales o fundamentales que utilizó aquí Yorgos Lanthimos para esta película, sobre todo en términos estéticos y en términos también del personaje principal, fue la película de Federico Fellini de 1983, Y la nave va. Esta película creo que le otorga también este sentido, o lo que se llamó en su momento, es un concepto artístico y sobre todo cinematográfico, que es el de la suspensión de la realidad, que es algo que hacía muy bien Federico Fellini, que le otorgaba también a sus películas este carácter como muy onírico, muy surrealista, y que en esta película La nave va es bastante claro cómo lo representa, porque juega también justamente con cuestiones rodadas dentro del estudio, que es algo que pasa mucho en Poor Things, cuestiones rodadas materialmente, pero con fondos también pintados o con fondos pues artificiosos, que hacen como un contraste entre las cuestiones materiales, lo que se puede percibir como la realidad material, y algo que está ahí como puesto como si fuese también como un cuadro o una pintura, o algo que directamente nos sitúa como en un terreno entre la realidad y el mundo de los sueños. Otra de las referencias también clarísimas que hay en esta película es Belle de Jour, la película de Luis Buñuel de 1967, protagonizada por Catherine Deneuve. Esta película, pues el personaje de Catherine Deneuve termina pues decidiendo explorar un poco su sexualidad a partir de que en su matrimonio no se siente satisfecha en términos sexuales, y entonces a partir de esto se dedica a la prostitución, que es un tema también que se aborda en la película de Poor Things desde otra perspectiva, pero sí es cierto que la película de Luis Buñuel nos cuenta justamente cómo este personaje femenino va evolucionando y descubriendo su sexualidad y liberándose en ese término de unas cuestiones más rígidas, más conservadoras y como más dentro de la aristocracia o el momento o el contexto histórico en el que se sitúa esta película, y que no la dejan a ella pues ser una mujer empoderada con respecto pues a su cuestión sexual, a su cuerpo, y como esta cuestión de esta experiencia de ser pues prostituta le lleva pues a otro plano en el que se conoce también a sí misma de una manera mucho más compleja y profunda. Otra de las referencias también que utilizó aquí Yorgos Lanthimos fueron varias pinturas del autor o el pintor expresionista Egon Schiele de principios del siglo XX. Una de las referencias claras también, o una de las pinturas que utilizaron también para construir, sobre todo en términos estéticos y en términos pues del vestuario y la apariencia física de Bella Baxter, el personaje interpretado por Emma Stone, fue la pintura de mujer desnuda de pie con cabello negro y blue black drape. Esto fue como una referencia visual para el vestuario, para el maquillaje, para el look definitivo de Bella Baxter en muchos momentos de la película.
La película trata también justamente de este empoderamiento femenino, de este pues despertar de la sexualidad de Bella Baxter, de este descubrimiento del mundo y cómo sale justamente de ese entorno conocido, de ese entorno pues familiar, que es la casa donde está con su creador, con Godwin, que es como su padre, que es como su Dios. De hecho, ella también le llama Dios en muchas ocasiones. Y como en este primer momento de la película ese mundo se muestra en blanco y negro. Toda esta parte de la película está rodada en blanco y negro y pues significa que es el mundo conocido, el mundo pues seguro, el mundo donde Bella todavía no ha comenzado a explorar la realidad externa y el universo. Y pues a partir de ahí ella pues se decide ya cuando tiene como cierta madurez. Esta película también toca como las diferentes fases de la evolución del ser humano, sobre todo la evolución del niño y del adolescente. Ella sale de ese entorno conocido y pues ahí a partir de ese momento la película ya se torna como una película muy colorida, de hecho con unos colores pues muy vívidos, muy saturados, con una mezcla, una paleta muy rica que le da pues este tono también como surrealista a la película. Y a partir de eso pues es, como mencionaba anteriormente, como un viaje de la heroína en la que ella va descubriendo pues el mundo, y a partir de estos descubrimientos que le afectan de manera bastante significativa, ella también va descubriéndose a sí misma y va entendiendo cuál es su lugar y también cuál es el sentido de su existencia. La película plasma muy bien todo lo que se considera como las fases del desarrollo, ¿no? Las fases del desarrollo del individuo, las fases del desarrollo del niño y del adolescente desde una perspectiva psicológica. Y Emma Stone al comienzo, Bella Baxter, pues es una niña que está aprendiendo a caminar, que tiene como esta fase primero oral, donde todo pues se lo lleva a la boca porque quiere conocerlo y quiere saber a qué sabe. En muchos momentos pues vomita las cosas que se pone en la boca. Luego más adelante tiene como esta fase de los esfínteres, donde pues no controla, se hace pis, y entonces pues está como descubriendo justamente esas funciones corporales. Y luego más adelante llega como el momento como más impactante, o quizás como más interesante y también más entretenido de la película, que es cuando comienza a descubrir el placer que le proporcionan pues sus genitales, ¿no? Es como la fase genital del adolescente en el que pues ya ahí siente como una necesidad irrefrenable pues de darse placer a sí misma, y entonces pues descubre la masturbación, y a partir de ahí gran parte de la película se convierte como en una exploración también sexual de ella misma, y justamente esa feminidad y esa fuerza que tiene y ese poder que tiene con respecto a la feminidad en comparación con la sexualidad masculina. Y eso es muy interesante ahí en la película. Aquí conoce al personaje de Mark Ruffalo, que es buenísimo, me parece que es una interpretación excelente, le da un tono pues muy cómico, tiene mucha chispa, y como que este es un registro que no conocíamos mucho de este actor y que para él mismo también en sus propias palabras fue también como un reto, pero que de verdad que lo hizo de una manera sobresaliente. Y este personaje es como un galán, es un abogado que pues tiene muchas experiencias sexuales y muchos amantes, entonces pues prácticamente secuestra a Bella y la lleva por ahí de viaje por el mundo y le empieza a descubrir el mundo. Pero Bella en inicio tiene esta intención de explorar también la sexualidad, y pues tienen pues muchos encuentros sexuales, pero a partir de cierto momento ella comienza a descubrir otras cosas que también le llaman la atención y que le llaman la curiosidad, y que la hacen también evolucionar justamente de estas fases del desarrollo y del aprendizaje hacia unas fases mucho más avanzadas y más sofisticadas. Y en todo este proceso, una de las cosas que se está viendo bastante representado aquí es justamente cómo la sociedad tiene como unas normas de conducta, unas normas éticas y morales como muy codificadas, y en las que justamente todo el tiempo la gente le está diciendo, le está guiando a Bella, porque ella está como en el proceso también de socialización con respecto a la gente y a la sociedad, valga la redundancia. Todo el mundo le va como guiando y dando como ciertos consejos, y le está enseñando cómo tiene que comportarse en sociedad, y sobre todo en estos entornos un poco más aristocráticos o de clases altas. Y esto también le supone a ella un shock, porque justamente ella está como viendo desde una perspectiva también muy inocente y muy ingenua, muy infantil, cómo hay ciertas convenciones sociales o cómo hay ciertas formas de comportarse que, según su opinión, pues no son naturales, o de alguna manera nos hacen ser menos libres, o nos hacen también como traicionar también un poco nuestras propias intenciones y nuestros impulsos y nuestras pulsiones. Entonces pues ahí la película tiene esa parte crítica que es muy interesante, que aporta aquí el director, que es cómo Bella, a partir de todo este proceso de socialización y de salida al mundo y descubrimiento, se va dando cuenta que la sociedad se maneja también por unas convenciones, por unos códigos que son de alguna manera también como un poco artificiosos, un poco impuestos, un poco arbitrarios también, y que ella también está constantemente desafiándolos, y en esto también encuentra un cierto divertimento, porque bueno, justamente cómo podemos de alguna manera mantener esa rebeldía dentro de una sociedad que está constreñida por la moral y por la ética, pues en este caso, pues lo que conocemos más como la moral y ética judeocristiana occidental.
En mi opinión, esta película de Lanthimos es verdaderamente una representación posmoderna de esta realidad que le está aquí plasmando, porque tiene un montón de referencias y un montón de cuestiones visuales que son como un pasticho, aparte de las que ya mencionábamos anteriormente, pues esta forma que tiene de representar la ciudad, las ciudades europeas, parece como algo también de comienzos del siglo XX, pero pues hay como ciertos anacronismos y ciertos elementos que aparecen y salen. Además, que utiliza muchísimo, aquí hace como un uso bastante excesivo de los grandes angulares, de hecho hay varios planos que están rodados con ojos de pez, que se ve como un círculo dentro de la imagen total, entonces pues esta cuestión como que distorsiona mucho la realidad y abunda en el hecho de que es un pasticho de referencias, es un pasticho de imágenes, de colores, de formas, que todo está de alguna manera también tan saturado que está como deformando a propósito la realidad, es algo que está completamente intencionado. Y esto pues ubica todo lo que pasa en la película como en un sitio o en un contexto pues también como de surrealismo u onírico. Y esto es muy interesante porque aquí Lanthimos creo que lleva su estilo como a la máxima expresión. Ya le hemos visto haciendo cosas muy interesantes con La Favorita, por ejemplo, o con The Lobster. Pero aquí yo creo que se juntan muchos elementos y también pues las dimensiones de esta película. También es su película más larga, creo que es su película en términos de producción más ambiciosa. Le supuso pues un reto a él y a su equipo, pero que de verdad consiguen construir un universo muy rico en detalles, en símbolos, en cuestiones visuales, en cuestiones estéticas, que le da a la película pues verdaderamente una profundidad y que le da también muchas capas de lectura, que hace que la película sea también muy interesante de decodificar y de analizar y de pues entrar ahí poco a poco por escenas. Hay un par de momentos de la película que me gustaría rescatar aquí y comentar brevemente porque me parece que son claves para entender un poco todo lo que ha pasado en este viaje de la heroína. Ya prácticamente como en la segunda mitad de la película ella descubre a una señora que está en un barco, como un crucero cuando están viajando, porque Duncan pues la lleva a Lisboa, la lleva a otras ciudades de viaje, y entonces pues aquí se encuentra una señora a la que Bella le pregunta que si tiene también una vida sexual activa, y la señora le dice que ella tiene pues no sé 20 años sin tener sexo, y entonces esto le supone un shock y una sorpresa a Bella, que pues en ese momento ya no concibe la vida sin los placeres carnales. Y esta señora como que le descubre pues que hay otras maneras también de disfrutar de la vida, le descubre de alguna manera también la lectura, la filosofía, todo esto pues de regocijarse en la reflexión y en el pensamiento, y aquí Bella pues da un salto clarísimo de las cuestiones más materiales, las cuestiones más de los placeres carnales, hacia una comprensión también del disfrute de la realidad y de la experiencia de vivir pues a través de la reflexión y de las cuestiones abstractas, y aquí como que descubre también como que la filosofía cínica, porque hay una referencia clarísima a un pasaje de Diógenes cuando Duncan viene y habla con ella y le quita el libro y lo tira por la borda. Ella le dice, por favor Duncan, quítate que me estás quitando el sol. Eso es una referencia a un momento que hubo en la historia en el que Diógenes, uno de los representantes pues, de la filosofía cínica de la antigua Grecia, pues cuando fue al encuentro Alejandro Magno, que quería hablar con Diógenes, pues se puso enfrente de él. Diógenes estaba tomando el sol y le dice a Alejandro Magno, por favor quítate que me estás quitando el sol. Entonces aquí obviamente hay una alegoría, aquí, ¿no? una referencia clásica, una alusión a todo este tema de que se empieza a revelar también un carácter cínico en general con respecto al universo y con respecto al mundo. Recordemos también que este personaje de Ashley, que es el chico negro que está también con la señora, le descubre a Bella también pues todas las miserias del mundo, el hambre, la muerte, todas estas cosas que para ella también le suponen un shock y no entiende por qué hay maldad en el mundo. Entonces pues ahí lo veo bastante relacionado ese momento de la película con el hecho de que descubre que hay pues una parte oscura, una sombra, una parte pues trágica también en la realidad, pues que hay que asumir y hay que pues superar, y que tenemos que seguir adelante de ello, pues encontrando justamente la bondad dentro de nosotros mismos, a pesar de que hay un mundo afuera que es prácticamente malo y corrupto por naturaleza. Otra de las partes importantes de la película, o las escenas importantes, es cuando llega también a París y comienza pues a trabajar como prostituta, porque se queda sin dinero, puesto que le ha dado todo su dinero pues a la gente para que ayude a la gente pobre y gente que tiene hambre, pues un acto pues obviamente de candidez y de bondad que una persona común y corriente pues difícilmente haría. Y entonces cuando llega aquí a París pues descubre a través de esta madame que le dice que ella puede cobrar por tener sexo con hombres, pues que bueno, que ella también tiene la capacidad de generar sus propias riquezas, ¿no? Utilizando su cuerpo, y en una primera instancia a Bella eso no le parece tan terrible como podría ser, pues ella lo toma como quizás como cierta inocencia también,
este hecho de prostituirse. Y bueno, esta parte de la película puede ser un poco polémica, tampoco quiero entrar así demasiado en juicios de valor sobre esto, me pareció que es una parte interesante también cómo se muestra en la película. El hecho es que ella también pues descubre esto y de alguna manera también parece como una referencia clara a la cuestión de las dinámicas del capitalismo, ¿no? Las dinámicas de cómo puede ser uno pues o su propio o un emprendedor, como uno puede también generar riquezas a través de los servicios que uno puede prestar. De hecho, también eso está como en contraparte con el descubrimiento del socialismo, que es la chica que es su amiga, la chica de color que está ahí también en el prostíbulo, que la empieza a verla como a introducir en las cuestiones de la teoría socialista y todo esto, y ahí hay unos comentarios bastante cómicos sobre este tema. Y pues Bella también se muestra de alguna manera atraída por esta idea de que ella sea pues la propietaria de sus propios medios de producción. Eso me parece también un momento interesante y creo que Lanthimos aquí hace también como un recorrido general sobre pues todas las cuestiones del mundo y el estado de la cuestión también del mundo actual, a pesar de que la película está de alguna manera contextualizada en un periodo anterior. Creo que son temas también que pueden encontrar ciertas resonancias con la actualidad. Por último, Bella, después de todo este viaje y después de que ya pues ha roto con Duncan Wedderburn porque pues se da cuenta de que él es un tipo machista y posesivo y celoso y que no quiere pues que ella se prostituya y pues ya ha tenido otros episodios también muy tóxicos antes. Aquí también la película muestra como varias relaciones. De hecho, el personaje de Bella, que era anteriormente Victoria, pues también descubre que tenía a un marido antes, que también era un tipo bastante agresivo y violento, que siempre va con una pistola y la amenaza y tal, entonces pues todo el mundo quiere como poseerla, también hay como una idea ahí de la posesividad y del amor como una posesión y del hombre también como que te quiere tener como un objeto ahí, que seas de su propiedad y controlarte completamente. Bella pues se decepciona un poco de todo este viaje y pues termina pensando que lo mejor es volver, debido también a que Godwin, el personaje de Willem Dafoe, pues se está muriendo, entonces pues ella vuelve a casa, se reencuentra con su padre, que ha sido de verdad un personaje que al final pues la ha ayudado mucho, la ha querido mucho y también la ha comprendido, en el sentido de que le ha dejado que ella pues vuele y pues despliegue sus alas y conozca el mundo. Y vuelve y se reencuentra también con Max McCandles, que es el personaje este, que es como uno de los ayudantes del Dr. Godwin, que siempre estaba enamorado de ella de una manera platónica. Aquí se muestra también el personaje masculino como el más romántico de todos, ¿no? El que la tiene también idealizada y que pues siempre estaba esperando su momento como para casarse con ella y todo este rollo, que también es un personaje muy, muy divertido. Y aquí pues Bella Baxter pues termina volviendo a casa, ¿no? Hace todo el recorrido del viaje de la heroína y pues se junta ahí como con su amiga que conoció en París, con Max McCandles y con la señora que trabaja en la casa, y termina pues viviendo de nuevo en la casa del Dr. Godwin, rodeada también de experimentos y animales. Ella también pues convierte a su exmarido en un animal y hace pues una operación de estas que hace el Dr. Godwin, que pues le pone la cabeza y los pies de una gallina, o le pone pues la cabeza de cabra y el cuerpo de hombre. Pues ahí también hace una cosa así con este señor. Y pues ahí la película cierra un poco pues toda esa travesía, toda esa odisea de Bella Baxter hacia su propio descubrimiento, en el que ella termina pues decidiendo que ella también quiere ser doctora. Y entonces pues ahí se completa un poco ese ciclo de la madurez, ¿no? Ese ciclo del aprendizaje, de la socialización y de la entrada del individuo maduro y adulto en el mundo. Bueno, ¿y a ti qué te pareció Poor Things? ¿Te gustó esa película? ¿Te parece que Emma Stone hace una interpretación que merece un Oscar? Si te gustó este vídeo, por favor dale a me gusta, y si no te has suscrito, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.